Bueno, me presento, mi nombre es Gabriela Garcés, yo soy antropóloga, trabajé varios años... más lento. Ya, soy antropóloga, trabajé varios años en un programa de prevención del consumo de alcohol y otras drogas, ahora estoy trabajando en un centro de tratamiento de adicciones. En este marco mi pregunta igual se desprende un poco del anterior, de formas de abordaje del trauma colonial, que es intergeneracional, ¿cierto? Un trauma histórico. En este sentido, una de las formas de expresión de este trauma colonial, ¿cierto?, es la pérdida de la cultura, la desvalorización de la propia identidad, ¿cierto?, el no reconocimiento, la pérdida de la lengua, en este caso la lengua mapuche, que es el pueblo originario acá, importante, ¿cierto? Y en general la pérdida de las tradiciones y del conocimiento indígena en algunas comunidades que han sufrido fuertes procesos de transculturación, como lo vi también en terreno. Y el consumo de sustancias también forma parte de estos síntomas del trauma complejo, ¿cierto? También mayores prevalencias en el desarrollo de patologías de salud mental en población indígena. Entonces mi pregunta ahora va como algo más práctico, ¿cierto? O sea, o a conocer qué experiencias allá en Canadá, donde se ha levantado más evidencia en Norteamérica respecto al trauma histórico, si han habido algunas experiencias de abordaje de estas problemáticas específicamente asociadas a salud mental, adicciones, con pueblos originarios. Experiencias que pueden ser en prevención, promoción o tratamiento. Yes, thank you for your question and for sharing that you're thinking about these things for a long time. Gracias por tu pregunta y también por tu preocupación y poder compartir por tu interés en esto por tanto tiempo. I can tell you a story, but there are lots of efforts in Canada, many problems, and some communities are at crisis now and their children are killing themselves. And the whole community is on pharmaceutical drugs. En Canadá hay muchos esfuerzos para enfrentar estos temas, pero también hay situaciones de comunidades en fuertes crisis, donde, por ejemplo, comunidades en las que los niños se están matando a ellos mismos. But there are other communities that were experiencing complete addiction and complete sexual abuse 30 years ago, who are now strong. Pero también hay experiencias de comunidades que sufrieron abusos sexuales, adicciones a drogas en toda la población y que sin embargo hoy en día son comunidades fuertes. So I can tell you a story that in 1990 I was asked to go to the Yukon in the north of Canada to live in one native community in the bush and work with another community. Les voy a contar una historia. Yo tuve que el año 90 ir al territorio del Yukon, territorio al norte de Canadá, se me pidió poder trabajar con una comunidad indígena y poder trabajar con ellos en el bosque. And when I went, I said, I will come if we can work interculturally. Entonces yo dije, voy a ir siempre y cuando podamos trabajar interculturalmente. Because I had worked for many years with women who had been abused as children, and they were asking me to come to help them to develop a program for sexual abuse for children. Porque ya había yo hecho trabajo clínico en casos de abusos sobre niños, ya había desarrollado, se me había pedido desarrollar programas para niños que habían sido víctimas de maltrato o abuso. So when I went, I said I will come, but I need to spend the first week with an elder, with a matcha. Entonces dije, puedo ir, pero necesito pasar a lo menos una semana inicial compartiendo con sabios, ancianos, personas portadoras de conocimiento tradicional. Remember, I told you I was naive. I was even more naive then. Entonces yo les digo, soy ingenuo ahora y en esa época era más ingenuo todavía. So in the first meeting, I learned that all the
I was there with all the leaders of the community, the social work, the band leader, all the directors for their community. Entonces, en esos primeros momentos estuve en reunión junto con todos los líderes de la comunidad y de líderes tradicionales, por otro lado profesionales que trabajan para la banda o para la comunidad, They're all indigenous. todos indígenas. And by the time I finished the first meeting, 1 person, 2 people, 3 people, 4 people, 5 people. Every single person disclosed, every adult disclosed that they had been sexually abused. Entonces, Man, woman. en este primer encuentro se produjo la revelación de que cada una de las personas que estaba ahí había sido víctima de abuso sexual. So, I didn't work with children. I worked with the adults for 7 months. Entonces yo no trabajé en ese momento con niños, yo trabajé con los adultos durante 7 meses. And they broke their silence and they told their stories. And often we worked 13 hours a day talking. Y ellos rompieron su silencio, dieron a conocer las situaciones. A veces pasábamos 13 horas del día solamente hablando de estas situaciones. And they told me they didn't remember their culture and they didn't remember their ceremonies and that they didn't know how to do this in an intercultural way. Y me dijeron que ellos ya no recordaban sus tradiciones, no recordaban su idioma y querían hacer esto de la manera más tradicional. But they did. I now know now, because we were there 13 hours without lunch, without dinner, just talking. Pero yo creo que sí tenían ese conocimiento tradicional o sí lo hicimos de manera tradicional por el hecho de pasar 13 horas del día sin almorzar, sin comer, solamente hablando o conversando. That was their way. Esa era su manera. And they told me that I only work with women, I'm a feminist. Y yo solo trabajé con mujeres, como feminista. But they said, no, in our culture you have to work with the men and the women. Entonces me dijeron, no, en nuestra cultura usted tiene que trabajar con mujeres, pero también con los hombres. Okay. So we stayed together, men and women, and they all disclosed. Y bueno, yo dije, ok, entonces estuvimos trabajando con hombres y mujeres y ahí entre hombres y mujeres revelaron las situaciones de abuso. And as a clinician working with women, I only work with victims, Como, survivors. como clínica, en este tipo de atenciones, yo solo trabajo con víctimas, con sobrevivientes. No. So they told me, no, you have to work with the men and the women and the offenders and the victims, all together in this room. Entonces le dijeron, no, aquí usted tiene que trabajar con mujeres, pero también con los hombres, pero también con los agresores y también con las víctimas. So they did know their culture. Entonces ellos sí conocían su cultura. And so I did an intercultural approach by dancing as fast as I could, trying to understand, to lead by following. Entonces hice un trabajo intercultural por el hecho de bailar lo más rápidamente posible al ritmo de ellos, intentando Dancing as fast as I could. Moviéndome atrás de ellos. Sí, eso es como guiar siguiendo. And leading by following. Guiar siendo mandatada por ellos. So, when I first lived in the Yukon in 1974, in the north, Entonces cuando viví en Yukon, allá el año 94, 90% of the people were drinking. el 90% de la población consumía alcohol. When I was invited back in 1990-91 to work on sexual abuse, Cuando fui invitada entonces el año 90 a trabajar en abuso sexual, 25% of the population was drinking. el 25% de la población bebía. But they were all recovering, right? Estaban todos recuperándose. And vulnerable. So, it is 2000. In 2012, I was back visiting, El año 2012 entonces volví a visitarlos, a few years ago. un par de años atrás. The community, it's in the bush, in the north, isolated. La comunidad vive en el norte, en el bosque, en forma aislada. One of the young men who was in my group, Uno de los jóvenes que estaba en mi grupo
He has been the chief, the jefe in the community. Él ahora es el jefe de la comunidad. He owned the store, which is all that people have is one store for their gas, their food. Él es dueño del negocio, del almacén, en el cual todo el mundo tiene que ir a comprar benzina u otras cosas. And there was a big ceremony for the Tlingit peoples, their Tlingit. And there are Tlingit people on the coast in Alaska and the Yukon. And there are the internal and the coastal Tlinkits. Y se realizó una gran ceremonia de la nación Tlingit, los que viven tanto en el sector de Yukon del lado canadiense como en el sector de Alaska en Estados Unidos. Existen dos grandes grupos de Tlingit, están los de la costa y están los del interior. So, a few years ago, I went and they were all coming together from all the Tlingit peoples, and they had celebrations. Entonces, cuando volví hace un par de años atrás, estaban todo el pueblo Tlingit, el conjunto del pueblo Tlingit celebrando y reuniéndose, And speaking their language. hablando su idioma. And the children were dancing. Los niños bailaban, se vestían en forma tradicional, And they were feasting. estaban teniendo un festín, And comiendo. they were feasting on a moose that the young people, the elders had taken the young people out to get their first moose. Y ya estaban los niños siendo guiados por los ancianos para cazar su primer alce. And everyone was camping, coming together and camping to celebrate their culture. And there was a big sign in the woods, and it said, "No alcohol, no drugs." Entonces montaron ahí un campamento en el cual realizaban estas ceremonias, y a la entrada en un lugar de ese campamento había una señal que decía no alcohol, no drogas. So there are communities that are healthy and strong who have reclaimed their culture. That community also had a land claim. So now they have the security of their territory. Entonces esta comunidad que sufría esas situaciones también al mismo tiempo era una comunidad que estaba reivindicando sus derechos territoriales. So to tell my story again from my personal experience, they have their land and they have their truth about the trauma. And then with that, having their land and their truth, they rebuilt their culture. Entonces, retomando esto, lo que fue mi experiencia, esta nación, por un lado, tenían su tierra y los asuntos de su tierra, y por otro lado, tenían su verdad acerca del trauma, y cuando se pusieron en interconexión esta verdad de ellos en relación al trauma y sus reivindicaciones de sus derechos por las tierras, with that, they put in connection land and trauma. Truth about Truth, trauma. yes. And with that. Then they are healing themselves Ya. Y a partir de eso logran sanarse by reclaiming their culture. a través de reivindicar su propia cultura. Tal vez quería agregar algo que me comentaba ella, que si pudieran comentar respecto a si es que estas investigaciones y experiencias han permeado la política pública en sus Do países. this experience influence public policy? Of course. They influence indigenous action. Más bien tienen influencia sobre la acción